Hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? ¿Hay alguien ahí? Son las 11:05, chicos. Y chicas. Y chiques. ¿Dónde están? Ya voy a saludarlos de a uno para que vayan apareciendo. Buenos días, Renato. Sí. Javiera, el Martín, la Camila, el Humanes, el Alonso, la Catalina, el Damián, Marchán, la Mili. Valentina, el Benjamín y el Gabriel. Esos son los asistentes hasta ahora. Tenemos que empezar ya porque ya pasaron 5 minutos. Ya, espero que se encuentren todos bien, que estén bien de salud y que estén concentrados para la clase de hoy, que vamos a continuar con las consecuencias de la revolución industrial y cómo esas afectan hasta el día de hoy. Vamos a ver la estructura de la clase que les sirve a ustedes para el registro de portafolio. En el inicio solamente vamos a repasar los contenidos de la clase anterior. En el desarrollo vamos a escribir tomar apuntes sobre el mapa de la revolución industrial en Europa y en el mundo. Y vamos a analizar un cuadro con las consecuencias en todos los ámbitos que afectó la revolución industrial. Eso es harto. Luego vamos a responder una pregunta PSU y luego vamos a ver un video de la empresa Colbún sobre el cambio climático en Chile. Y si alcanzamos a responder 6 preguntas del video, pero si no las dejamos para la próxima clase. Eso es lo que pretendo que hagamos hoy. Si es que no alcanzamos a ver las preguntas, esta clase quedaría sin ningún anexo, sin ninguna actividad extra, porque la pregunta PSU no es necesario que la pongan en el anexo. ¿Se entiende, cierto? Si alcanzamos a ver las preguntas, sí se incluyen en esta clase como anexo. ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Gracias, Alonso. ¿Qué vimos en la clase anterior? Me tiene que decir Renato. Renato Becerra. ¿Qué vimos en la clase anterior? Renato a la 1, Renato a las 2, Renato a las 3, al agua. Recuerde que yo estoy evaluando la participación clase a clase y eso es parte de la nota que se entrega a final de semestre. ¿Ya? Eso se promedia con portafolio, se promedia con eso y con religión también. Pero también la participación de clase. Así que le voy a preguntar de a uno en uno. Javiera Cruces, ¿qué vimos en la clase pasada? Javi, ¿estás ahí? Ya, gracias Javiera. Industrialización, perfecto. Martín, ¿qué vimos la clase pasada? Aparte de industrialización, que igual es un término muy amplio. Martín, ahí está. ¿Cómo afectaban el espacio en que vivimos? Ok, sí, bien Martín. Camila, ¿estás? Camila. Pero Benjamín todavía no te menciono, pues. Y además eso lo vimos en clase mucho antes, no en esta. De hecho, Benjamín, yo creo que te confundiste. Estaba hablando de geografía, de la otra asignatura. Ya, la Camila Espinosa está en blanco. Vamos a pasar. Camila, ahora sí. ¿Puedes escribir?
Camila Espinosa a la 1. Camila Espinosa a las 2. Camila Espinosa a las 3. Ya, siguiente era Guzmán Alonso. Alonso, ¿qué más vimos la clase pasada? Alonso Guzmán. La Javi me dice... Sí, pero Javi, le toca al Alonso o a la Camila. Está bien eso, pero le toca a ellos. Alonso a la 1, Alonso a las 2 y Alonso a las... Ahí está. Miren, no es necesario que me digan contenidos propiamente tales. Yo quiero saber qué hicimos la clase pasada, en contenido o en actividades. Ya está escribiendo el Alonso. Luego vendría la Catalina. Catalina, ¿qué vimos o qué actividad realizamos la clase pasada? Alonso dice que la industrialización era un proceso heterogéneo. Muy bien, Alonso, no era necesario tan específico, pero gracias. La Cata nos cuenta que hicimos 2 preguntas PTU. Bien, Catalina, gracias. Vendría Enríquez, ya la dije. Damián, ¿algún otro elemento? ¿De qué se trataba el video? Damián, ¿estás ahí? Sí, está escribiendo. Luego viene Milicent. No me acuerdo del video, pero vimos cómo afectó la revolución industrial en esos años. Siglo XX. Ok, me sirve. Milicent, ¿tú te acuerdas de qué lo que era el video? Que era un pendiente de la clase anterior. Tampoco se acuerda de qué lo que era el video. Ya, ¿qué más le expliqué entonces en la clase pasada? Podría decirme acá qué hicimos en esta parte, de qué lo que era esta parte, cualquiera le sirve. O si te acuerdas de algún contenido, también. ¿Qué contenido o actividad hicimos la clase pasada que no hayan mencionado aún? Luego viene la Valentina, que gracias a la industrialización se generan consecuencias medioambientales. ¿Ya? Bueno. Valentina, Gabriel, Benjamín o Martina. Cualquiera de los que mencioné. ¿Alguno que sepa qué es lo que era el video? Sí, vale, revisamos cómo hacer el portafolio. Bien. Y de los demás, el Gabriel, la Martina o el Benja. ¿De qué es lo que era el video? Ninguno. Voy a contar hasta 3, si no los 3 al agua. Ahí está escribiendo el Gabriel. Y el Benja. ¿Y la Martina está aquí? Martina. ¿Llegó alguien más? Mientras tanto voy a revisar.
Gabriel dice, yo creo que no estuve en la clase anterior y la verdad aún no llevo esa clase con el cambio de formato que hizo en el portafolio. Pucha, Gabriel. Ya. Martina, Benjamín, ¿de qué lo que era el video? Solo quedan ustedes dos. Y la que no habló nunca. Ay, profe, ¿qué pasa? No recuerda. Uy, nadie se acuerda. Yo les conté, pues además les dije que yo hice un trabajo de eso en la universidad que me había marcado tanto. Gabriel, sí es estricto. Ya, nadie. Entonces, sobre Pascua Lama. ¿Se acuerdan ahora? ¿Qué es lo que era Pascua Lama? Ah, que recientemente fue cerrada el proyecto, a pesar de que ya llevaba varios años en funcionamiento. Ahora sí, ya. ¿Quién dice no? ¡Ay, también, ya! Me haga rabiar. Ok, no importa, no importa. Vamos a dejarlo hasta ahí ya porque ya van 16 minutos. Bueno, eso es el repaso de la clase anterior. ¿No se acuerdan de mucho? Yo creo que más de contenido sí. Esto de la industrialización que surge en el siglo XVII-XVIII, que afecta en muchos sentidos y eso lo vamos a profundizar hoy día. Ya, desde aquí tienen que empezar a tomar, no apuntes, pero poner atención. Y sacando conceptos importantes, etc. El objetivo es el mismo de la clase pasada, no lo voy a repetir. Además que yo les pedí expresamente que no incluyan objetivo porque este año nosotros no estamos ocupando documento del ministerio, sino que estamos guiándonos por lo que entra en la PSU, la PTU, ¿ya? Por eso no ocupamos objetivo y más contenido. Este es un mapa de los orígenes de la revolución industrial y cómo se fue expandiendo por Europa. Habíamos dicho que el lugar en el que surge, en el que se inicia este proceso, este cambio tan transformador en el uso de una energía nueva y un nuevo combustible que provoca mayor rapidez y mayor producción, se inicia. ¿En qué país? Díganme ustedes, está aquí en el mapa, tienen que fijarse en los colores. No. Ahí sí. Bien Mili, bien Iván. No, Iván. Ibarra, Damián y Renato. Inglaterra. Reino Unido sale acá. Sí. Bien. De hecho, parte todo en una parte, en un pueblito. No aparece por acá. Que me parece que aquí sale con una C. Depósito de carbón. Y de ahí se va expandiendo rápidamente a Londres, al resto del Reino Unido, que incluye Irlanda, Gales y Inglaterra. Y luego pasaría ya a el continente propiamente tal, a la parte continental de Europa. En Francia vemos acá que está Suiza, Bélgica, Alemania, que sería como el siguiente paso o los primeros países que se industrializaron después de Inglaterra. Y acá aparece la isla de Cerdeña, creo. Luego habría una industrialización también en el resto de países, que serían principalmente el norte de Italia, en la parte más industrial de Italia, en el imperio de la época, que era el imperio austrohúngaro, que hoy actualmente sería Austria, Hungría y otros países más pequeñitos, el imperio ruso, pero no todo, sino que solamente la parte más occidental, porque el resto para allá es puro campo, nieve y campo y nieve. Y también esta parte de acá del norte de Europa, que sería Suecia y lo que actualmente es Noruega. Esa fue industrialización tardía, pero hubo incluso menos industrialización, que son los países que quedaron abajo de la industria, que nunca lograron tomar el ritmo de los demás países, como España, Portugal, la península de los Balcanes, Rumania, Serbia, Bulgaria, Grecia y el imperio turco otomano, que aún persistía en el siglo XIX. ¿Queda claro desde dónde inicia y hacia dónde se mueve? Aquí salen las oleadas de la expansión. ¿Ven? Primero acá, luego fue avanzando a los países más cercanos a Inglaterra, que sería Bélgica, parte de Alemania y parte de Francia.
luego más acá, luego un poquito llegando a Austria, Suiza, y luego la última oleada que abarca Rusia, Suecia, Italia, Austria, Hungría y parte de España, solo el norte. ¿Se entiende esta expansión de la revolución industrial? Pero además el mapa tiene otros elementos que me tienen que decir ustedes cuáles son. ¿Qué son esos símbolos? Esa C, esa F, E, ¿la alcanzan a ver? Y eso en azul. ¿Por qué no llegó al Imperio Otomano? Bueno, tiene que ver con, así como España también, ellos se quedaron en el sistema antiguo, en el mercantilismo, en la acumulación de riqueza a través de metales preciosos. Así medían el dinero, así medían la riqueza, y nunca transformaron su matriz a la industria. Además no tenían una burguesía como sí había en Inglaterra, porque igual necesitamos que alguien invierta ese capital en comprar maquinaria, en comprar energía. Acá las riquezas las concentraba la clase alta, la nobleza, y había muy poca burguesía. No tenían la fuerza para impulsar este cambio. Ya, ahí me dice el Damián que hay depósitos de carbón que aparecen con letra C. Recuerden que el carbón es el protagonista de la primera revolución industrial, es con el que se impulsa la maquinaria. Tenemos que hay en Inglaterra, ¿cierto? En Bélgica, toda esta parte de acá, entre Alemania y Francia, que se conoce como Alsacia y Lorena y la zona del Ruhr, era un depósito súper importante de carbón y va a ser el que va a generar la Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania. Una de las razones, apoderarse de esa zona con depósitos de carbón. También tenemos que en Alemania, con la frontera con Austria, hay también hartos depósitos, y con la frontera con Rusia. Por acá también, en lo que actualmente sería, me parece que Serbia, no, Albania, por ahí. Y también tenemos acá en Francia algunos depósitos pequeños, y en Rusia, en esta zona, en la cual también hay depósitos de hierro, y más tarde se va a descubrir que hay depósitos de petróleo, lo que va a impulsar también la Segunda Guerra Mundial. Acá en los Balcanes también tenemos varios depósitos de carbón que no fueron aprovechados porque, como les decía, esta zona estaba influenciada por los turcos, por el mundo árabe en el fondo, que no había logrado avanzar a la siguiente etapa del capitalismo industrial y se había quedado en el capitalismo anterior, el mercantilista. Y tenemos en azul las principales áreas industriales, o sea, son zonas en las cuales hay explotación de carbón, hierro y luego de petróleo, y en las cuales se instalan las principales fábricas. ¿Ok? Ahí tenemos como bien analizado, bien acabado el mapa, pero eso es solo Europa. Mientras eso pasaba, y un poco después, también se va a expandir al resto del mundo. Y acá díganme ustedes cuáles fueron los países o los primeros países del mundo, no de Europa, que lograron industrializarse. ¿Cuál identifican ustedes más tempranos? Obviamente de Europa no, porque ya los revisamos. Fuera de Europa. Ya, bien Damián. Estados Unidos, Japón. Sí, bien. 1830. O sea, antes que el Imperio Austrohúngaro, antes que Italia. Argentina. Un caso particular, novedoso. Argentina. No sé si ustedes saben, pero Argentina siempre había tenido productos internos más baratos. No sé si han escuchado, pero por ejemplo en Argentina los libros son muy baratos, los discos, la música en general es barata, y algunas cosas como por ejemplo las fábricas de zapatos han permitido que Argentina haya subsistido muchos años con una industria nacional. ¿El aceite? ¿Really? No sabía. Ya. Yo de chica que había escuchado de gente que se iba a Argentina a comprar esas cosas. Y que ellos venían para acá a comprar tecnología. Porque acá era más barata por el tema de que nosotros tenemos tratados de libre comercio directos con Japón y China. Y Taiwán y Corea del Sur, etc. Los principales exportadores de tecnología.
Y en cambio Argentina tenía una industria nacional bastante fuerte desde muy temprano, 1890. Tiene que ver con que a Argentina llegó mucha migración europea, mucho burgués, que también ayudó a incentivar la industria, pero también tiene que ver con el nacionalismo argentino y con algunos presidentes que se dedicaron, se abocaron a mejorar la industria nacional para dejar de comprarle, por ejemplo, a Inglaterra, ¿cierto? Ellos le tienen como tirria a los ingleses. Entonces, para dejar de importar productos ingleses, que fue la primera potencia industrial, generaron una industria propia que han tratado de mantener a lo largo del tiempo. Muchas de esas empresas han quebrado, pero todavía tienen algo de esa industria que, por ejemplo, Chile casi no tiene. Chile no tiene industria en realidad. Argentina sí, y es un caso anecdótico. Pero de toda América, Estados Unidos por lejos va a ser la principal potencia industrial que va a tomar de lo que aprende de los ingleses y lo va a aumentar, a mejorar y se va a convertir, pasando de ser una colonia, simplemente se va a convertir en potencia mundial. En gran parte porque lograron industrializarse, formar, por ejemplo, la industria del automóvil, descubrir yacimientos de petróleo para impulsar una segunda revolución industrial a partir de la energía eléctrica. Y Japón, por otro lado, también va a lograr ese avance. Japón, hay estudios al respecto de por qué Japón, siendo un país chico, asiático, fue desde tan temprano una potencia. Japón va a dominar China por muchos años. Y también los demás países Principalmente se va a apoderar de Hong Kong. No sé, es un caso a estudiar. Pero si se fijan, es entre las principales potencias industriales las que van a tener conflictos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Japón va a entrar en la Segunda Guerra, Estados Unidos también en la Primera y la Segunda, al finalizar, Italia en la Segunda Guerra, Alemania en la Primera y la Segunda, Francia en la Primera y la Segunda, Bélgica, sin quererlo también, va a ser involucrado por estar al medio, por estar entre Francia y Alemania. Al final, las dos guerras mundiales van a tener un origen en la industrialización, ya sea tardía o temprana, de las potencias mundiales. ¿Se entiende la importancia de la revolución industrial? Benjamina Lorca, buenos días. ¿Ha llegado el André? Ya, se entiende. ¿Tomaron apunte de lo anterior? ¿Quizá algún concepto importante? ¿Qué concepto rescatarían de acá? Podría ser las fechas, industrialización temprana, tardía o débil, carbón, primera, segunda revolución industrial, petróleo, hierro. Ahí les estoy ayudando. Ya. Vamos con las consecuencias de la revolución industrial. Entonces, ¿Estados Unidos se ha visto más favorecido? Sí, sí, tremendamente favorecido. También por las guerras. Estados Unidos se favorece de las guerras. Se espera hasta el final para entrar cuando ya está más o menos decidida la batalla y quedar como ganador. Ya, ¿cuáles son las consecuencias que se producen en el momento de la revolución industrial y con el paso de los años? Depende porque hay en varios aspectos cambios importantes. En el más antiguo o en el sistema agrícola, que era como el tradicional de la humanidad, van a haber hartos cambios. Pasa de una agricultura de subsistencia a una producción con fines comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Antes de la revolución industrial, la agricultura era para alimentación. Ese era su destino principal. Alimentación. Pero con la revolución industrial se logra superar la barrera de tener la cantidad que se exige para alimentación y empieza a sobrar mucho y por lo tanto ya no se va a producir solo para alimentar, sino que además para generar ganancias. ¿Entiende, cierto?
Ya no es agricultura de subsistencia, sino que ahora es agricultura comercial, para vender, para exportar. Chile es experto en esto, en exportar materia prima, en exportar productos agrícolas y también producto minero o mineral. ¿Qué producto agrícola exporta Chile, chiquillos? ¿Conocen alguno? ¿Cuáles son nuestros productos agrícolas estrella que enviamos al resto del mundo? Ahora, sí, bien Damián, las uvas, ¿qué más? ¿Conocen otro? ¿No? Nada. ¿Estabas acá, Jorge? No te mencioné delante. Oye, el Benjamín todavía no me saluda. Benjamín, háblame. ¿A la 1? ¿A las 2? Sí cuenta, vale. Sí cuenta. A pesar de que tiene una industria... Ah, ¿estás aquí, Benjamín? Ya. Tú vas a ser el elegido junto con el Jorge y la Camila, que no respondió adelante, a las preguntas de después. ¿Cuenta el vino? Vale. Sí. Porque además hay una industria, pero muy pequeña alrededor. Chile se ha hecho más conocido no tanto por la industria del vino, sino por las cepas que tenemos de vino. Porque tenemos muy buenos suelos para el vino, para la uva de vino. ¿Los tomates salen de acá? Sí, pero no son una... A ver, ¿cómo decirlo? No es una industria muy conocida. Ha afectado mucho el tema de la semilla. Sí, ahí sí, Jorge, la palta. La palta sí se ha convertido en un producto importante a nivel nacional. La manzana. La manzana también es un producto de exportación de Chile. ¿Qué más? Ya lo otro no sería tanto agrícola, sino forestal, que sería, por ejemplo, la madera. El maíz, sí, aunque no somos potencia, para nada. El maíz, el trigo, son casi como para el producto nacional, eso. Ya. Rápidamente se acaban los campos cultivables. Si se fijan o si se recuerdan del mapa anterior, se darán cuenta que en Inglaterra casi toda la zona de Inglaterra va a estar dominada por áreas industriales y por lo tanto va a quedar muy poquito espacio para la producción agrícola, que también aumentó mucho. No porque no tuvieran espacio, no tenían buena producción. Tenían muy buena producción, pero se van a ir acabando los espacios cultivables. ¿Por qué? Bueno, porque se están instalando fábricas que están contaminando su alrededor y por lo tanto la tierra va perdiendo calidad. Entonces tienen que ir buscando dentro de su territorio espacios para cultivar y se van a ir acabando pronto. ¿Qué va a pasar? Potencias industriales como Inglaterra, Alemania, Francia van a empezar a buscar otros territorios en los cuales cultivar. ¿Dónde creen ustedes que van a buscar? ¿En Europa? ¿En Asia? ¿En África? En América, dice el Damián. Ya. ¿Qué dicen los demás? Camila. Miren, por ejemplo, Inglaterra va a buscar campos cultivables en la India, en gran parte de África. Por ejemplo, Francia también va a buscar en África, pero también en el sudeste asiático. Vietnam, por ejemplo, era una colonia francesa. Alemania va a hacer lo mismo. Italia también lo va a hacer, a pesar de no tener tanta industria. Va a lanzarse a esa carrera. Japón lo va a hacer con China. Estados Unidos lo va a hacer con Oceanía y parte de China también. Entonces, este proceso de buscar tierras cultivables junto con otras consecuencias va a ir provocando que estos países se van a ir convirtiendo ya no solo en potencia industrial, sino que en imperios.
y va a dar origen al imperialismo que va a provocar la Primera Guerra Mundial. Entonces, pasa de ser potencia industrial a convertirse en imperio. Inglaterra va a ser el más grande. Va a generar el imperio inglés, que va a tener sede, les decía, en la India, va a ser su principal colonia, la más importante. ¿Por qué no América? Porque ya lo habían hecho antes. Siglos antes, Inglaterra, España, Portugal se habían apoderado de América, pero América ya se había logrado independizar y no iba a permitir que nuevamente vinieran a apoderarse de nuestros territorios para cultivar. Quien sí lo va a hacer es Estados Unidos. Damián me pregunta qué eran los imperios. Eso eran potencias industriales como Inglaterra, como Francia, como Alemania, que van a apoderarse de territorio en otros continentes. ¿Para qué? Para cultivar sus productos allá, pero también para vender sus productos en esa zona y también para adquirir mano de obra más barata, esclavos. Ese es el imperialismo. Incluso va a llegar un momento en que se van a apoderar de todo el continente africano y van a empezar a chocar entre ellos. O sea, Inglaterra va a ir avanzando por la mitad de África y se va a topar con los franceses y le va a decir, oye, sale, este es mi territorio. No, este es mío. Y van a estar los alemanes también. No, yo también quiero un pedacito. Ah, ya, mejor juntémonos. Se juntan en una reunión en la cual se reparten el continente, como si fuera una torta. Pasa lo mismo con Asia. ¿Sí? ¿Le queda más claro? Esto igual es una materia muy larga que se ve en primero medio. Así que no puedo ahondar más en eso. Pero lo que quiero que quede claro es que gracias a la revolución industrial se va a producir el imperialismo y el imperialismo va a producir la guerra mundial, la Gran Guerra. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Puedo avanzar? Entonces, ¿el imperio es solo un régimen industrial? Sí. Pero no te imagines que el imperio es un lugar lleno de fábricas, no, porque las fábricas van a estar en la metrópoli, en Inglaterra. ¿Qué es lo que hay en la zona imperial? Cultivos. Cultivos y algunas factorías, que son como fábricas más pequeñas, y territorios, en los cuales la población originaria, las tribus de África, se van a ver obligadas a pertenecer a ese país, a rendirles trabajo, ya sea como esclavo o como sirviente. Y por eso, por ejemplo, todos los países de África hablan o inglés o francés o alemán, porque fueron conquistados por los imperios. Ya, gracias, siga nomás. Ok, en la industria, que es su principal fuente, su principal recurso. Oye, Gabriel pregunta algo, pero la Primera Guerra Estados Unidos no participó, o sí, sí participó, en el final. Casi nada. Su función, de hecho, fue más prestar plata para que se recuperaran los países de Europa. ¿Ya? En la industria, a partir del uso de la energía del vapor alimentado por el carbón. O sea, la energía es la energía térmica, la energía que produce el calor, que va disparatando las partículas y haciendo que se expanda, por lo tanto empuja una válvula, válvula se llama, parece, sí. Ese es el origen de la energía del vapor y está alimentado por el carbón, o sea, por un combustible fósil. El carbón es madera muerta, ¿cierto? El carbón entonces al combustionarlo va a provocar que el agua genere vapor, lo que va a empujar una turbina o una válvula. Ese es el sistema, es el mecanismo de la primera revolución industrial. La máquina a vapor va a permitir un uso en diferentes áreas. Por ejemplo, la primera área en la cual se va a aplicar energía a vapor en Inglaterra va a ser en el área textil, o sea, para la fabricación de telas, en los telares, que antes eran empujados por fuerza manual o por fuerza de animales, ahora va a ser reemplazado por la fuerza del vapor. Y luego de la textil va a pasar a la industria del hierro, a la industria agrícola, ya lo vimos,
a la industria hierro del acero, que se conoce como la industria siderúrgica, etcétera. Ahí hay la industria de los transportes, la industria de las comunicaciones, la industria química, etcétera. La producción pasa de ser artesanal a ser industrial. ¿Eso qué significa? Varias cosas. Artesanal era una producción poca, mínima, poca cantidad. Industrial quiere decir mucha. Va a tener gran cantidad, va a aumentar en cantidad de productos, pero además también cambia la calidad, porque la producción artesanal es una producción en la cual cada producto es fabricado a mano y por lo tanto cada producto es diferente del anterior. Por más que trate de parecerse, va a tener alguna diferencia. En cambio, la producción industrial, como utiliza maquinaria, hace producción en serie, es decir, todos los productos, si tengo que hacer 100 productos de algo, van a ser todos iguales. Esa es la producción en serie. Si este año hubieran tenido gala, no sé, no creo que van a tener, ¿cierto? Díganme ustedes. Pero lo que yo recuerdo de todas las galas de mi vida es que la producción en serie está presente en ese momento. ¿Por qué? Porque siempre van a haber 1 o 2 vestidos que se repiten. No sé si les ha pasado a ustedes, quizás les va a pasar más adelante. Pero esa es una clara señal de la producción en serie, o sea, todos compraron el mismo producto, a pesar de que sean distintas tiendas, esas tiendas le compran a la misma fábrica. Y la fábrica produce millones de copias de un solo producto. Eso es producción en serie, y eso no pasaba con la producción artesanal. Ahora, yo les pregunto, ¿se habrá acabado la producción artesanal por culpa de la industria? ¿Qué creen ustedes? Camila, Jorge, Martina. ¿Se acaba la producción artesanal? Ya. Exacto, ponele el... Jorge, ¿exacto qué? Si no pusiste nada. No se acaba. No se acaba, se transforma, se adapta para sobrevivir. ¿Ya? De hecho, en la actualidad existe industria artesanal o producción artesanal, pero por el hecho de ser artesanal es más cara. Entonces, al final, terminan siendo artículos de lujo. No sé, pensemos, por ejemplo, en la ropa crochet, que es un trabajo artesanal. Seguramente ustedes conocen a alguien que lo haga. Es producción artesanal y demora más que mandar a hacerla o que comprarla en Shein o en AliExpress o a China. Entonces, como demora más, es más trabajo, es más cara y por lo tanto no cualquiera puede pagarlo. Entonces la gente con más dinero, con más disponibilidad de recursos, la compra para diferenciarse del resto. Yo compro producto artesanal porque tengo más plata para hacerlo. Usted cómpreselo en AliExpress. Cyber Day en Shein. Sí. Ni tan barato, te diré. Ya. Entonces, esa es la producción en serie. Un producto que se reproduce millones de veces, que le ahorra dinero al empresario, porque se ahorra el trabajo de personas, se termina reduciendo una máquina, pero además se produce muchas veces, iguales. Los talleres se convierten en fábricas, van a ir desapareciendo talleres en las ciudades inglesas, alemanas, francesas, van a ir desapareciendo los talleres artesanales y en su lugar se van a ir instalando fábricas. En el transporte va a surgir el ferrocarril, es decir, la energía del vapor a través del carbón y luego la energía del petróleo se va a llevar también al transporte y, por ejemplo, va a surgir el ferrocarril y el barco a vapor, que ambos van a permitir un cambio, una transformación impresionante en la cantidad de tiempo que demoran los traslados, ya sea traslado de carga como traslado de pasajeros y también el traslado de mensajes, de comunicaciones. Eso va a dar origen a la industria de la comunicación. Ya, por ejemplo, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, el ferrocarril va a requerir
que la industria siderúrgica, es decir, la industria del acero, fabrique rieles, fabrique maquinaria junto con el hierro, fabriquen estos transportes, pero además se va a utilizar la misma línea del tren, se va a utilizar como una línea para el... Ay, ¿cómo se llama? Acá lo tengo. No lo tengo. El primer medio de comunicación instantáneo, que va a ser el... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. ¿Quién se acuerda? Este que es con señales de clave de Morse. Telégrafo. Ahí está, nadie me lo dijo, me acordé. El telégrafo, que es el antepasado del teléfono, ¿cierto? Entonces, gracias a la línea del tren, se permite el surgimiento del telégrafo, que va a ser el primer medio de comunicación instantáneo, o sea, en el momento se transmite el mensaje. No va a haber que esperar que la persona llegue o viaje 2 días para enviar el mensaje, sino que va a recorrer a través de la electricidad el mensaje por la línea. ¿Qué más? Va a surgir la necesidad de transportar rápidamente la producción, porque además, como dijimos, el hecho de que surjan más fábricas va a requerir más producto para las fábricas y va a requerir un ferrocarril que las transporte, un barco que las transporte, y es como exponencial, se multiplica por 1000 la necesidad de industria, más industria. Entonces se van a construir ferrocarriles para transportar productos para las fábricas, pero a la vez se van a tener que generar fábricas para tener materiales para construir más ferrocarriles. ¿Se entiende? Es una relación multidireccional. Ambos se van a ir necesitando y van a ir aumentando la cantidad de industria alrededor. Se reduce el tiempo de traslado también para las personas y la comunicación, porque en un principio los ferrocarriles se hacen para carga, pero luego se va a ir agregando un carril para personas que quieren transportarse y luego se van a ir construyendo ferrocarriles solo para el transporte de personas. Entonces va a haber de todo. ¿Queda claro hasta ahora cómo avanza el transporte en conjunto con la revolución industrial? ¿Sí? Ya. Les dije que era harta materia. Igual. Y por último, y no menos importante, va a haber un cambio o una consecuencia demográfica, es decir, va a afectar a la población. Va a tener un cambio en la cantidad, pero también en la sociedad. Va a haber un aumento explosivo de la población urbana, por mayor disponibilidad de alimentos, trabajo y medicina. O sea, la revolución industrial, sin quererlo, va a provocar que mejora la cantidad de alimentos y la calidad de los alimentos, que mejora el trabajo y la calidad del trabajo, porque antes de esto era mucho peor, y que mejora también la industria química, que permite el surgimiento de las primeras medicinas de la humanidad, y por lo tanto la gente ya no va a morir tan fácilmente por cualquier enfermedad. Entonces, la gente va a vivir más años, los niños van a tener mejores tasas de salud y por lo tanto no va a haber tanta mortalidad infantil, y además va a aumentar la esperanza de vida, como les decía. Gas Velázquez. No sé si se escucha eso. ¿Escuchan el ruido del gas? Perdón, es que tengo la ventana abierta porque hace mucho calor. Un comercial. Qué vergüenza, qué poblacional. Qué clase media. Ay, todos los días Gas Velázquez, Gas Velázquez. Ya, ahí se fue. Y después va a pasar el camión de la basura. Ya. Va a provocar éxodos o migraciones campo-ciudad en busca de mejores condiciones laborales. Es decir, la población del campo se va a enterar de que en la ciudad están pagando por trabajar. Mira tú, algo que nunca había pasado antes. Yo también quiero recibir un pago, así que me voy a la ciudad con toda mi familia, con todos mis cachivaches, buscando mejor situación de vida, mejor situación laboral y de vida. Entonces va a provocar un gran éxodo. Y no solo en Inglaterra, ojo, en todo el mundo va a haber un éxodo a las fuentes de trabajo, pero principalmente desde el campo a la ciudad. Va a surgir una nueva clase social. ¿Por qué? Porque si antes solo eran talleres artesanales, con suerte cada taller tenía 2 o 3 trabajadores que le pertenecían al dueño, al artesano principal.
pero no más que eso. Y cada uno entre ellos solucionaban sus problemas de pago de manera particular, no era necesario que conocieran a la gente. Éxodo es una migración, un abandono de un lugar hacia otro. ¿Sí? Les decía que surge una nueva clase social porque los que antiguamente trabajaban como artesanos, ahora se van a transformar todos en obreros. Entonces, por ejemplo, teníamos en Londres, supongamos, 20 talleres artesanales y cada uno con 4 trabajadores, con 4 artesanos. Estamos hablando de 4 por 2, ay, ayúdenme, 2 por 4, 8, 80 artesanos en total. Pero al cambiar esos talleres por fábricas en las cuales la producción es mucho más grande y se necesitan más trabajadores, porque los trabajadores igual tienen que ayudar a la máquina a que produzca. La máquina no hace todo, no tenían inteligencia artificial. Por lo tanto, necesito más trabajadores, trabajadores que me arreglen las máquinas, que las limpien, que las ayuden, etc. Aumenta la cantidad de trabajadores por cada taller que se convierte en fábrica y pasamos de 80 artesanos a tener 8.000 obreros. ¿Se entiende la dimensión, cierto? Aumenta enormemente la cantidad de trabajadores y que todos esos trabajadores pertenecen al mismo rubro y por lo tanto entre ellos van a tener comunicación. Va a surgir una clase social nueva que antes no existía. Los obreros, o la clase obrera, o el proletariado, o la clase trabajadora. Todo eso sirve para mencionar esta nueva clase social cada vez más numerosa. Y esa clase social, al ver que todos ganan lo mismo, o que a todos le está afectando lo mismo, o que a ninguno de ellos le están pasando zapatos para trabajar, o que a ninguno de ellos le están permitiendo almorzar en el trabajo, etc., al vivir situaciones de injusticia en conjunto, va a comenzar a surgir el movimiento obrero y la cuestión social. La cuestión social es las condiciones precarias en las cuales va a vivir toda esa gente que se fue del campo a la ciudad, que no llegó a vivir en casas, ojo, no llegó a vivir en hoteles, no llegó a vivir en pensiones, llegó a vivir a la calle. Entonces va a haber un montón de gente viviendo en la miseria que va a estar buscando trabajo y a medida que va teniendo un salario va a ir mejorando un poquito su situación. Pero es mucha gente que va a vivir en condiciones insalubres, van a morir por enfermedades, van a morir por hacinamiento, por vivir tan cerca unos de otros, por vivir tan amontonados. Eso va a provocar la cuestión social, se va a convertir en un problema para los gobiernos, para las autoridades, incluso para la clase alta va a ser molesto tener tanta gente viviendo en condiciones tan paupérrimas. Entonces algunos se van a preocupar y van a decir, oye, mejor pongamos un hospital, pongamos algo para que la gente no se esté muriendo aquí en la calle, al frente mío, al frente de mi balcón. Y también un movimiento obrero que va a empezar a defender los derechos de los trabajadores. Eso en consecuencia de la revolución industrial. Tenemos muchas consecuencias. ¿Les quedan claras todas? Estas eran demográficos, pero también eran sociales. Vamos a poner aquí que también eran consecuencias sociales. ¿Están ahí? ¿Me estaban escuchando o no? ¿O no, Fre? ¿Lo entendieron todo? ¿No tienen preguntas? Esto igual era materia que ustedes ya han visto en su vida escolar. Ya, ay, que ya, 24/7, ¿todo claro? No, todo claro, ya. Esto lo vamos a tener que dejar con la pregunta PSU para la próxima clase y venía también el video de Colbún y las 6 preguntas. Eso queda para la clase siguiente, ¿ya? Con esto me despido, voy cerrando, chiquillos, gracias por participar. Así va a ser de ahora en adelante, los voy a obligar a participar, como sea. Cuídense mucho. Chao, chao.